¿eh? Buenas tardes, hermanos. Le damos la bienvenida a Centro Cristiano Agape Pico Rivera, donde estaremos transmitiendo nuestro servicio a través de esta preciosa tecnología de Facebook. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están en este momento mirando y le damos gracias por acompañarnos una vez más en miércoles. Tenemos servicios a través de Facebook los domingos en la mañana a las 9 de la mañana y los miércoles a las 7 de la tarde. Tenemos algunos anuncios antes de empezar con nuestra enseñanza. Vamos a comenzar hablando del servicio que tenemos en la iglesia los domingos a las 9 de la mañana en español. Le pedimos que si puede venir, véngase a bendecirse a la casa del Señor. Y si de casualidad no puede venir, pues también puede escuchar el servicio en internet, en el sitio web agapepicorivera.com, o también a través de Facebook, ahí nos puede encontrar. También si no puede venir, puede hacer sus diezmos, tanto aquí en la iglesia, y como decía, si no puede venir, aquí también lo puede hacer por el sitio web que le di anteriormente, agapepicorivera.com, o aquí en el kiosco de la iglesia, el domingo de las 9 como hasta las 2 está abierto el kiosco. Puede hacer su ofrenda, sus diezmos o su ofrenda para las misiones. Recuerden que el Señor nos bendice para bendecir a otros. La palabra de Dios dice que Él siempre nos bendice, pero debemos también nosotros hacer lo mismo, bendecir a otros. Y primeramente siempre hay que aportar, bendecir la casa del Señor. Y pues vamos a hacer una oración antes de empezar con la enseñanza, pidiendo la dirección y la bendición de Dios. Padre Santísimo, en esta tarde primeramente te damos las gracias porque nos da la oportunidad de entrar a muchas casas, Señor, a muchos corazones, a los que están escuchando y están listos para escuchar tu palabra, Padre Santísimo. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, que sabemos que es un Espíritu que puede estar con todos, que tiene ese poder, Señor, de estar en todos lados y tocarnos y bendecirnos, Señor. Es un espíritu como ese poder que tienes tú, omnisciente, Señor, y te damos gracias y te pedimos que toques, Señor, los corazones que en este momento están abatidos por esta crisis por la que estamos pasando. Te pedimos que toques a los enfermos, Señor, o aquellos que han perdido la paz, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, les dé y los fortalezca con paz en su corazón, Señor. Gracias por este día tan hermoso, Señor. Gracias por el don de la vida, pero más que nada, Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Y todo esto te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya, hermanos, una vez más, antes de empezar la enseñanza, les quiero dar una pequeña introducción de este tema. El tema de hoy se llama Dios está en medio de la crisis. El mundo está en crisis ahorita, no solamente Estados Unidos, no solamente Pico Rivera, no solamente usted y yo, todo el mundo está en crisis. Y la crisis nos hace a veces reaccionar o hacer cosas muy diferentes que cuando tenemos paz, cuando estamos bien. La crisis a veces nos hace hundirnos en temor. Y solamente aquellos que están en Dios pueden
una vez más recordar todas las promesas que Dios les hace y que pueden clamar a ese Padre Santo, a ese Padre Todopoderoso que viene a su auxilio. Y aún los que estamos en el camino de Dios, hay momentos que estamos pasando y que dejamos que la crisis nos comience a perturbar la mente, comience a perturbar nuestro corazón y nuestro caminar. Y lo podemos ver desde el principio, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto. Hubo un momento cuando los israelitas se sintieron acorralados por las diversas situaciones, especialmente cuando vieron al ejército de Faraón venir en contra de ellos. Después miraron tiempos difíciles dentro del desierto, y ellos decían, algunos decían por momentos, queremos volver a Egipto, sabiendo que en Egipto eran esclavos, que en Egipto los hacían sufrir. Y ellos, a través de la crisis, quisieron regresar a donde ellos no estaban bien. Otro punto de otro personaje de la Biblia, Jonás huyó de Tarsis. ¿Por qué? Porque había una crisis en su vida y no quería hacer lo que Dios le había pedido. También Elías, ante la persecución de Jezabel, pidió a Dios que le quitara la vida. Y solamente le pidió eso, ¿por qué? Porque en ese momento en su corazón había crisis, había temor. Elías, ante la persecución de la reina, no pensó lo que acababa de hacer cuando él había tenido una victoria tan grande frente a los dioses, los profetas de Baal. Eso debería haber sido suficiente para que él se hubiera mantenido en fe en lugar de tener miedo y haberle hecho caso a esa crisis. Y también los soldados romanos apresaron a Jesús, y los discípulos de Jesús, ¿qué hicieron? Porque vieron la crisis, vieron el temor, huyeron de la presencia de Dios y no se mantuvieron cerca de Dios, no le ayudaron, no estuvieron con Él, ni fueron fieles a Dios. ¿Por qué? Porque la crisis los cegó y los hizo reaccionar de un modo indebido. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Estas son reacciones naturales ante una crisis. Nosotros reaccionamos del modo que no deberíamos reaccionar. Nosotros reaccionamos negativamente, reaccionamos con debilidad, reaccionamos erróneamente, hacemos decisiones erróneas porque nos dejamos cegar por la crisis. Pero recordemos lo que hizo Jesús ante la cruz. Jesús ante la cruz estaba frente a una crisis, estaba a punto de dar su vida. Fue golpeado, fue lastimado, blasfemado, arrastrado. Él ante la cruz perseveró, primeramente porque se puso en oración. Segundo, él tuvo la fuerza de la aparición del ángel antes de presentarse a la cruz a dar su vida. El ángel le vino a fortalecer. Y eso es lo que hace cuando uno se arrodilla y clama a Dios. Viene una fuerza de lo infinito. Cuando la crisis es grande, del cielo viene para ti un poder mayor para vencerla. El Señor manda a sus ángeles a darte esa fortaleza, esa fuerza, esa valentía para que tú resistas. Fortalecerse en Dios, no hay problema más grande que su poder. No hay ni un problema que pueda vencer el poder de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Solamente tienes que creerle, solamente tienes que clamar a tu Dios y Él te va a mandar esa fuerza, esa fortaleza. Dios
nos guarda en medio de la crisis. Y para eso vamos a comenzar yendo a la palabra. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 41 y versículo 1. Pero voy a tomar 3 versículos de este libro para la enseñanza. Primeramente vamos a ir a Génesis 40, versículo 2. Y dice la palabra de Dios: y se enojó Faraón contra sus oficiales y contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Aquí tuvo Faraón enojo con las personas que más confiaba. Y dice en el capítulo 41, versículo 1, vamos a leer solamente un versículo. Dice: aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Y de ahí nos vamos a ir al mismo capítulo 41 y vamos a leer del 9 al 16. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía un propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos a él, y nos interpretó nuestro sueño, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y entonces cuando tomó él, nos lo interpretó, y así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo a Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Aquí José, y estoy seguro que usted ya ha escuchado toda la narración, por eso no quise leer porque está muy grande este capítulo. Pero aquí estamos en la vida de José, nos vamos a enfocar, donde José fue utilizado durante una crisis en Egipto, y donde José le da el crédito, la gloria al Señor, porque José tenía un don, y ya otras personas habían experimentado que él podía interpretar sueños. Y este sueño que Faraón tuvo, nadie se lo podía interpretar. Mas el copero le dijo: yo oí este joven que me dijo mi sueño, y todo fue real. Aquí vamos a mirar cómo José, estando dentro de una crisis, se mantiene siempre fuerte, lleno de fe, porque confía en Dios. Consideremos un momento la vida de José, el hijo de Jacob, cuando estuvo prisionero en la cárcel y pasando tiempos difíciles, pero él siempre estuvo aferrado a su Dios. Nunca estuvo reclamando, sino al contrario, él sabía que Dios lo iba a rescatar. Aconteció, decía el primer versículo, que pasado 2 años, eso es lo que acabamos de leer en el versículo 41:1. Habían pasado ya 2 años, estamos hablando tiempo pasado.
Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón y el Faraón y llamó a José. José fue llamado 2 años después. Si Dios hubiera querido, en cuanto Faraón tuvo este sueño, lo hubiera mandado. Pero no era el tiempo de José, era el tiempo de Dios. Dios usa las circunstancias, usa su tiempo que es perfecto para traer una bendición a tu vida. Dios nunca llega tarde, ni nunca llega antes. El tiempo de Dios es el que hace que las cosas sean bendecidas y que uno sea bendecido porque viene un milagro en nuestro camino. Las decepciones son parte del camino. Durante ese tiempo de espera, muchas veces nos decepcionamos de las circunstancias porque no miramos que el Señor esté contestando. La Biblia nos enseña una nueva decepción que José experimentó estando en la cárcel egipcia. Por el favor del Señor atendía a todas las cosas en ese lugar. Si nos ponemos a leer toda la narración de José, y estamos hablando cuando estaba en la cárcel, no estamos hablando cuando recién lo vendieron los hermanos, cuando pasó por todo el problema dentro de la casa de Potifar. Aquí estamos hablando ya de la segunda o tercera o cuarta situación, crisis que vino en la vida de José. José fue vendido a los 17. A este tiempo, cuando llegó a las manos de Faraón, él tenía 30. Estamos hablando de 13 años de crisis que José estuvo experimentando. Pero él no lo miraba como una crisis. Él aceptaba la voluntad de Dios en su vida y él siempre decía: mi Dios está conmigo, mi Dios no me ha abandonado. Él siempre predicaba, hablaba a otros de ese Dios del que estuvo con su padre, estuvo con su abuelo. José entonces pidió al jefe de los coperos, cuando José interpretó el sueño del copero y hubo victoria para la vida del copero, le dijo: no te olvides de mí, para que hablara en favor de él frente a Faraón. Pero pasaron ahí 2 años, tuvo tiempo que pasó y el copero se olvidó, hasta que un día recordó. Pero no es que el copero se haya olvidado, no era el tiempo de Dios para que llegara todavía la victoria a la vida de José. Caminemos en los tiempos de Dios. Hoy en día debemos de caminar en el tiempo de Dios y no en el tiempo de lo que nos están diciendo los gobernantes, de lo que nos está diciendo lo que está pasando con esta pandemia. Debemos de ser cautelosos, tener cuidado. Sí, hay que ser obedientes a las direcciones sanitarias que nos piden que sigamos para protección, para no contaminarnos, para no contaminar a otros. Hay que tener precaución, pero hay que tener más fe que precaución. Pero viene todo mezclado y en orden. Tenemos, en cuanto nos levantemos, primeramente darle gracias a Dios. El abrir nuestros ojos con salud, con fuerza, es una bendición muy grande, que no puedes comprar, no importa cuánto dinero tengas en el banco. La salud, la fuerza, el no estar contagiado, porque ahorita el dinero no puede comprar una vacuna que no hay, pero la fe sí te puede comprar la seguridad de que Dios está contigo. La fe te hace vivir una relación con Dios, ese Dios que tú no miras. El coronavirus tú no lo miras, pero sabes que está pasando y que está matando gente y que está enfermando personas. Pero también al otro lado, la fe en Dios, a ese Dios que no vemos, pero sí lo sentimos, sí nos ayuda, nos protege. Yo a veces mis oraciones más grandes de poder entender y seguir para que el Señor alcance a todos aquellos que no han entregado su vida, especialmente
mis familiares que amo, que los amo y que no se han entregado a Dios y que tienen temor de este virus. Yo también tengo temor, pero tengo más confianza en Dios, en su protección, en los pasos que Él cuida de mí todos los días. La Escritura nos enseña que pasado 2 años el varón tuvo ese sueño. La frase pasado 2 años nos habla de tiempo. A veces el tiempo se nos hace muy largo para caminar en los tiempos de Dios. Pero hay algo que debemos de aprender. Si el Señor te deja pasar en ese tiempo de espera, es porque está trabajando en algo en ti. Está trabajando en algo en cada uno de sus hijos. Como les dije al principio en la oración, el Señor nos bendice para bendecir a otro. El Señor nos salva para salvar a otros. El Señor nos da vida eterna. Nos promete la vida eterna para que alcancemos a otros y alcancen la vida eterna en su presencia. La intervención divina no era a los 6 meses ni a los 5 años. Esa intervención divina que vino a José fue en el tiempo perfecto, en el tiempo que Dios le iba a dar una victoria grande. En ese tiempo estaba trabajando en José. Él ya tenía 30 años y tuvo que madurar en muchas áreas de su vida. Porque si nos vamos de regreso a los 13 años anteriores, antes de que llegara la mano de Dios de bendición para su vida, José era un muchacho arrogante, presumido. Reconocía que tenía un don, y es que Dios le daba sueños y él sabía que prevenían de Dios, pero le entró una arrogancia, le entró soberbia. No menciona la Biblia que se sentía mejor que sus hermanos, pero la reacción de él era probablemente la equivocada frente a sus hermanos, porque también el padre lo consentía mucho, pero él tuvo mucho que ver. Hablando de los sueños de Dios, hay cosas que Dios pone en tu corazón y es solamente para ti y para Él, porque la gente no lo va a entender y la gente te va a tomar como presumido, como loco, como alguien que está inventando cosas, y te van a odiar, te van a despreciar. Y eso es lo que José hizo durante ese tiempo, hasta que le vino la prueba que los hermanos lo vendieron. Y ahí en esos 13 años Dios hizo algo en su vida. Comenzó la transformación. La crisis son etapas de crecimiento. La crisis nos debe hacer crecer positivos. Debemos de creer en Dios. Debemos de agarrarnos de la palabra de Dios. Debemos de estar alabando más a Dios, porque sabemos que Él fue el dador de nuestra vida y a Él vamos a rendir cuentas al final. Debemos de tener esa relación con Dios más que con cualquier persona con la que vivamos o esté frente a nosotros. Vemos que Josué fue sacado de la cárcel para ser presentado ante el rey de Egipcio. Tú vas a ser sacado de donde tú estás pasando los momentos difíciles y el Señor te va a llevar a una victoria que tiene para ti. Dios siempre da la victoria a aquellos que son fieles a Él. Dios siempre da la victoria a aquellos que continuamente quieren mantener una relación con Él. Y a veces es difícil entender el amor de Dios, porque muchas veces Dios sabe que hay personas, y yo se lo puedo decir personalmente, yo tengo caminando con Dios más de 25 años y le he fallado durante crisis que me ha sacado. Después de la crisis le he vuelto a fallar, me le he vuelto a retirar del camino, pero créame que he aprendido en estos 30 años, casi 25, 30 años que tengo caminando con el Señor, de que no hay nada mejor en mi vida que la presencia de Dios. Y yo les recomiendo, yo
le hablo a su corazón, que si usted tiene una duda, ¿quién lo puede ayudar? ¿Quién le puede quitar ese temor? ¿Quién lo puede sanar de esa enfermedad que Dios, que los doctores le han dicho que nada lo puede sanar? Dios puede sanarle esa enfermedad. Pero primero, Dios va a sanar su alma. Dios va a tocar su corazón y le va a dar paz, fuerza, fortaleza. José, durante el tiempo de crisis, José aprendió a tener una vida con integridad y diligencia. Ya no eres jovencito inmaduro, presumido. José aprendió dentro de la cárcel a dirigirse con diligencia, a ser astuto, a ser sabio. Miren todos los hombres y algunas mujeres de Dios que han pasado por la cárcel, cómo Dios a cada uno le da diferente modo de reaccionar y mostrar su fe. Pedro y Silas lo hicieron con adoración y alabanza. La palabra de Dios dice que cuando estaban en la cárcel, ellos se pusieron a adorar a Dios, se pusieron a cantar. Y a cantar que se oía por toda la prisión. ¿Se imaginan el testimonio que estaban dando? Algunos diciendo, esos locos están amarrados con cadenas y están alabando al Dios, todavía siguen creyendo en Dios. Pero yo estoy seguro que más presos fueron afectados por esa adoración y por esas alabanzas, porque cuando uno alaba a Dios, el Espíritu de Dios está presente y contagia hasta las paredes, los rincones de oscuridad que hay. Y no importa que estén en la cárcel, cuando está la presencia de Dios, dice la palabra de Dios que no hay oscuridad que pueda permanecer frente a la presencia de Dios. Tenemos a Pedro y la iglesia primitiva que con mucha oración e intercesión, y todos ellos fueron testigos del poder de Dios, librándolo de su cautiverio. Cada uno en diferentes modos fueron testigos del poder de Dios, que allí donde estaban, el Señor llegó a darles paz. Algunos fueron liberados, algunos fueron salvados. Por eso la manifestación del poder sobrenatural de nuestro Dios siempre supera el tamaño de tu crisis. No hay crisis que pueda vencer el poder de Dios. Si tú nunca has experimentado el poder de Dios, yo te reto que en esta tarde, en esta noche, cuando te vayas a dormir, pídele a Dios que te dé una muestra de ese poder. Y no te estoy diciendo que te va a mandar un rayo o va a dejar caer una estrella, o vas a ver visiones, o vas a tener sueños como José. Pero tú vas a experimentar una paz, que te vas a decir, ¿de dónde viene esta tranquilidad? ¿De dónde viene esto que estoy sintiendo? Esa es la presencia de Dios. Esa es la señal que el mundo no te puede ofrecer. Ni los doctores, ni los psicólogos, ni los gobernantes, ni tus padres, ni el ser más querido que tengas te puede hacer sentir esa presencia de paz en tu vida. Dios está interesado, primeramente, te lo voy a decir claramente, Dios está interesado en tu ser, no en lo que estás haciendo. Dios tiene un plan para ti como lo ha tenido para mí, pero está más interesado en ti que en lo que estás haciendo o para lo que te tiene preparado para hacer. Para Dios vales mucho. Para Dios eres lo máximo en sus manos. Él te crió con amor.
Dice la palabra de Dios que el amor de Él es semejante al de una madre. Pero estamos hablando de esas madres que aman a sus hijos con todas sus entrañas. Porque hay madres que ni deberían de hablar del amor de ellas. Pero estamos poniendo un equivalente de una madre que ama a sus hijos con todo su corazón y que da su vida por ellos. Aún así, el amor de Dios es mucho más mayor que ese. Ese Dios te acepta como eres. Dios viene para bendecirte. Un punto más de José dice: José debe ir al faraón para interpretar sus sueños. José estaba siendo preparado desde su juventud, porque algún día iba a estar frente a ese rey faraón, que en esos tiempos probablemente uno de los reyes más poderosos del mundo. Él iba a estar frente a un rey. No cualquier hombre podía estar frente a un rey. No cualquier hombre que no fuera egipcio, podía estar frente a un rey. Recuerden, José era hebreo, no era egipcio. Y el Señor lo preparó durante toda su vida. La palabra de Dios dice en Jeremías que el Señor, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, nos puso nombre y nos conocía y nos conoce. Y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Desafortunadamente muchos de nosotros le damos vuelta a los propósitos de Dios. Pero Dios nunca se da por vencido. A veces nos deja pasar como José por muchas circunstancias en la vida. Pero Él sigue obrando y eso lo aprendemos a través de las circunstancias. Y yo se lo puedo decir personalmente, que cuando tú pasas muchos problemas y te duelen, viene una prueba y parece como en el mar cuando viene una ola y luego viene otra ola y miras una nota más grande y atrás de esa viene otra más grande. Hay tiempos en tu vida que la vida te trata de ese modo, te da una prueba y luego viene otra más grande y tú crees que ya vas a salir cuando ya viene otra más grande. Pero a través de esos golpes, a través de esas circunstancias, Dios te está trabajando en tu fe. Él está fortaleciendo una fe como de roble, como un árbol que nunca puede ser arrancado. Hay árboles que son tan grandes que pueden ser hasta casi del tamaño de un edificio. ¿Se imaginan sus raíces cómo están de esos árboles? No hay tempestades, rayos les caen encima, los queman, los cuartean, los dañan, pero no caen, porque sus raíces, sus cimientos están bien arraigados a la tierra. Y eso es lo que hacen las pruebas, hermanos. Eso es lo que hacen las circunstancias en nuestra vida. Nos hace que nosotros nos formemos fuerte en Cristo. Y nada nos va a tumbar porque inmediatamente clamamos a Cristo y pones el problema enfrente de Cristo porque sabes que Él es más grande que eso. Sabes que venció la muerte, que dio su vida por ti y por mí. Sabemos que ese Dios que dio su vida y derramó su sangre, si hizo eso por nuestro amor, ¿qué más lo hará cuando nos mira sufrir? Cuando nos mira pasar por momentos difíciles, cuando te cierran las puertas de los trabajos y crees que en este momento no vas a encontrar trabajo. Si crees en Dios, hay 10 puertas abiertas para ti. Pero si no vienen de Dios, Él no te va a dejar que las toques. Él tiene una puerta para ti. Y la primera puerta que quiere que tú toques es la puerta de tu corazón, para que le abras y Él entre en tu vida. Algunos ya le abrieron la puerta a su corazón, pero están alejados de Dios, porque a través de la crisis
sienten que han blasfemado en contra de Dios y que ya no se les olvidan todas las promesas del Señor, que eso es lo que hace el diablo, hace que tú olvides la Biblia, haces que tú te olvides de las promesas de Dios y crees que ya no tienen validez para ti. Si solamente dijeras, Señor, auxilio, levántame, me arrepiento, Señor, quiero empezar de nuevo contigo. Eso es lo que Dios quiere que en esta tarde tú hagas. Que la gente sigue diciendo que la crisis de la pandemia y del coronavirus sigue creciendo, no es para ti. Y aún cuando llegara a tu vida, yo he estado orando por personas que le ha llegado el coronavirus y hemos estado orando, mi esposa y yo, día y noche, 3, 4, 5 veces. Yo sé que ella lo hace en su lugar, yo lo hago en el mío, porque eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, a repartir, a interceder por otros. A mí me tiene sano, pues voy a estar orando por los enfermos. Dios te tiene bendecido para bendecir. Dice, bendice a los que te bendicen. Dios me bendició a mí y quiero repartir bendición. Yo no voy a dejar que el diablo me maldiga. Y que, como les dije, como les repito, aquellos que le ha caído el coronavirus, hay esperanza para ti. Hay ese Dios todopoderoso que toda enfermedad puede vencer. Y la venció en la cruz del Calvario, porque lo dice su palabra, toda enfermedad quedó clavada. El diablo es el que la quiere esparcer sobre la tierra. Y nosotros debemos de creer en Cristo, no en el diablo. José, vemos la manifestación de los dones divinos. Desde su adolescencia tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos. Tú has sido bendecido por Dios. Desde que tú fuiste criado por Dios, has estado al cuidado de Dios. Que no te hayas dejado es otra cosa, pero Dios nunca te ha abandonado. Dios ha estado ahí contigo en todas tus circunstancias. Yo hablaba con una persona y le recordaba, ¿te acuerdas de todas tus dificultades que tuviste en tu vida de joven? ¿Te acuerdas las enfermedades, las heridas que tenías? ¿De dónde te ha sacado Dios cada vez? Y aún tú no lo clamabas, pero Dios te sacaba adelante, porque tiene un plan para ti. Lugares donde aprendió José, dentro de la iglesia aprendió primeramente a perdonar. Porque lo primero que hizo cuando miró a sus hermanos que lo vendieron, le dijo, yo los perdono. No fueron ustedes, era el plan de Dios. Una persona que puede ver esa visión es porque tiene el corazón de Dios y no se toma de la noche a la mañana. Las circunstancias te hacen ver la visión de Dios, los sueños de Dios. Le dio tolerancia para aguantar todo lo que pasó. Dentro de la cárcel, dentro de las circunstancias, le dio humildad, que José necesitaba mucha humildad en su vida. Sujeción y responsabilidad y muchas otras cosas más, hermanos, hermanas, que me están escuchando. Eso es lo que José experimentó en esos 13 años de persecución y de crisis. Nosotros apenas llevamos en esta pandemia desde marzo hasta ahorita como 4 meses, pero yo sé que algunos de ustedes han tenido una persecución mucho mayor que el coronavirus. Y esa persecución se llama diablo, Satanás. El diablo te está persiguiendo porque quiere tu alma. Él es el enemigo de nuestra alma y no debemos de creerle. Agárrate de la mano de Jesús. Ahora el Señor aprueba la aparición del público de José frente al rey. Quiere que todo el mundo se dé cuenta que él va a ser bendecido. Él era el segundo del rey. Eso es lo que tiene Dios para ti, no nomás para José. José es la ilustración de lo que Dios hace con sus hijos, con aquel que le cree, por aquellos que fueron llamados desde su juventud. Y tú dirás, a mí nunca me ha llamado. Yo estoy seguro que sí fuiste llamado.
pero no lo escuchaste, no quisiste. Yo fui llamado desde los 15 años, pero no escuché la voz de Dios, sentí la presencia de Dios. Me gustaba cuando me envolvía en las cosas de Dios, pero lo usaba como una diversión y no acepté a Dios hasta que tenía 32 años. Pasaron 17 años para que yo aceptara a Dios, pero Él me estaba llamando desde mi juventud y yo estoy seguro que así lo hace con cada uno de nosotros. Voy a entrar a la conclusión, hermanos y hermanas, para que creamos en este momento de circunstancias que hay esperanza para cada uno de nosotros que creemos en Dios. Toda nuestra vida está en las manos de Dios, no en las manos de los médicos, no en las manos de este mundo. Tu vida está en las manos de Dios. De donde tú saliste, fuiste criado con esas manos benditas. Ahí está tu vida. Créele a ese Dios. Son manos que nos protegen. Todos los días Él te da su protección. Si tú fuiste por el camino y hubo un accidente, el Señor se aseguró de que tú no estuvieras ahí. Y si estuviste en el accidente, estoy seguro que Él te protegió de que no salieras más lastimado de lo que ya pasó. Él siempre está a nuestra protección. Son manos que proveen. Él lo provee todo. He oído mucha gente que dice que la crisis en este país, hay crisis de ahorita, sí hay crisis, pero en comparación de otros países estamos en la gloria, hermanos. Donde quiera que yo miro, hay letreros que dice comida gratis. Si no la buscas es porque no la encuentras, porque no la buscas. Pero en este país siempre hay bendición. Hay diferentes crisis. A comparación de otros países, estamos en la tierra prometida, en la tierra que Dios te trajo. No sé de dónde vienes tú, si vienes de México, de El Salvador, de Guatemala, de donde hayas venido, de otro país. Si te trajo aquí, es para bendecirte y para que bendigas a otros. Y con tu bendición, la ayuda que has mandado de aquí para allá, eso lo hizo Dios también para tu familia. Has podido bendecir a otros a través del trabajo y el esfuerzo que tú haces aquí en Estados Unidos. Son manos que nos forman como las manos del alfarero. En esta tarde, si tú le pides a Dios que transforme tu corazón, que transforme tu vida, y yo te voy a pedir algo, nunca le digas a Dios, transforma mi corazón. Debe de ir enseguida, y mi vida también, porque muchos dejan que Dios entre en su corazón, pero no quieren cambiar el ritmo de vida. Y ese ritmo de vida es el que te desvía por el camino equivocado. El diablo los engaña. Oh, tú ya entregaste tu corazón a Cristo, pero sus acciones no demuestran ser un seguidor de Cristo. Si tú amas a Cristo, vas a cumplir con sus mandamientos. No va a ser difícil el seguir sus pasos. Por eso, por último punto, avanza siguiendo a Jesús. Él sabe lo que hace. Él no se equivoca. Él nunca ha perdido una batalla. Él nunca en la Biblia nos puede mostrar, y nadie te puede mostrar en la vida, que Él falló en algo. Todo lo que hace es perfecto. Todo lo que hace es bueno. Todo lo que te da y que te va a ofrecer es bueno para ti. Y con eso me retiro. Y antes de cerrar, quiero hacer una oración. Ahí donde estás tú, oración. Padre Santísimo, en esta tarde he escuchado, pero hay duda en mi corazón. Yo no te conozco, o yo estoy lejos de ti por mi vida. Yo quiero reconciliarme contigo. Yo quiero, Padre Santo, seguir tus pasos. Yo no te conozco, Señor. Pues repite, Señor Jesús, en esta tarde quiero aceptarte
en mi corazón como mi Dios y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Ayúdame, Señor, a complacerte. Creo que tú diste tu vida por mis pecados. Creo que tú diste y derramaste tu sangre, Señor, para que yo tuviera una vida salva. En esta tarde quiero aceptarte. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ayúdame a seguirte. Amén. Gracias, hermanos. Que tengan un buen día y Dios los bendiga.